78. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y el atributo que estamos viendo es la sabiduría de Dios. La base bíblica es Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé, si decidimos seguir la sabiduría de Dios. Es muy común que el ser humano decida asumir su propia opinión cuando hay problemas en la vida. Pero, como creyentes o como sea, se acostumbra a ir a Dios en oración. Y regularmente es para pedirle a Dios que nos lleve a solucionar el problema. No se habla con Él para decirle, Señor, guíame para poder actuar adecuadamente, para poder hacer las cosas correctas. No, se va a Dios y en ese medio de ese problema se entrega todo. Se da todo, se ofrece, etc. Pero luego se actúa como uno quiere. Eso es muy común, estamos diciendo, ¿verdad? Nos integramos a la congregación, actuamos regularmente como se nos indica dentro de la congregación, pero cuando se presenta una turbulencia, se asume una actitud de acuerdo a nuestra opinión. Y le decimos al Señor, déjame manejar esto. Esa es la razón de tanta confusión en la vida. A veces no se entiende por qué suceden ciertas cosas. No se entiende. Y se hace la pregunta a uno, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? El otro día platicaba con un cuñado y me decía, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Y yo le dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? En esas situaciones se va a Dios en oración, pero parece que Dios ni siquiera nos escucha. Se culpa al diablo, se culpa a los demás, etc. Pero no nos ponemos a pensar en nuestra actitud. Que se dejan las indicaciones de Dios por las nuestras. No estamos listos para dejar que Dios se encargue y maneje nuestras situaciones. Porque no hay esa convicción, esa conciencia, esa confianza, esa fe. Pero debemos saber que Dios es más sabio que nosotros. Disculpen que lo diga de esa manera. Porque a veces nosotros decimos que sí sabemos que es más sabio, pero hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué estamos diciendo? Yo lo arreglo mejor que Dios. No dejamos que Dios dirija nuestra familia. No dejamos que Dios dirija nuestros asuntos, nuestros negocios. No dejamos que Dios dirija toda nuestra vida. Porque nosotros decidimos hacerlo a nuestra manera.
Pero es importante decirles que el sabio Dios siempre piensa en el sumo bien nuestro. El sabio Dios siempre piensa en el sumo bien nuestro. Diríamos nosotros también, no, yo también busco el bien mío. Sí, pero Él sabe cómo hacerlo y nosotros no sabemos. Necesitamos la sabiduría de Dios y al tener la sabiduría de Dios, entonces vamos a entender, como dice el Señor, separados de Él nada podemos hacer. Dios siempre hace lo que hace con una impecable precisión. Siempre. Siempre actúa de manera perfecta. Y voy a repetirlo, porque es sabio. La sabiduría le corresponde a Él. Nosotros tenemos que ir a pedirle a Él que nos dé sabiduría cuando reconocemos que no la tenemos. Santiago 1:5, así lo dice, ¿no? Dios siempre, también siempre, está viendo el fin desde el principio. Nosotros no. Dios siempre, o otra vez la palabra siempre, hace las cosas sin cometer errores. Nosotros cometemos muchos errores. Él no comete errores. Cuando Dios nos dirige, Dios nunca le va a pedir a uno que haga algo que no puede. Él no va a poner cargas sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Y si hay algo que tenemos que hacer y no pudiéramos, Él nos capacita. El Espíritu Santo está allí para tendernos la mano. Debemos saber también que Dios nunca hace demandas injustas. Dios sabe que somos carne. Es por ello que nos trata con mucha compasión. Mucha compasión. Nos comprende. Por eso vale la pena descargar nuestra vida en Él, confiar en Él. Cuando Dios nos ordena realizar algo, nos da el poder para obedecer esa orden. Y también aquí es muy importante, cuando Dios nos ordena obedecer, hacer algo, no es porque Él lo necesite, es que Él sabe que nosotros lo necesitamos. A Él no le afecta, ni para bien ni para mal, pero nosotros sí. Entonces Él nos da el poder para obedecer esa orden. Todos podemos confiar en esa clase de Dios. Todos. La dificultad con muchos de nosotros, si es que no todos, es que no confiamos en Dios. Queremos tener de servidor, de esclavo, pero no confiamos en Él, que Él puede hacer las cosas mejor, que nos puede ayudar mejor. Es por ello que estamos en las dificultades en las que nos encontramos a cada momento, a cada paso, a cada instante, porque no confiamos en Él. Que Dios les bendiga.